Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas tardes, buenos días, good day, good afternoon, wherever you are in the world. Hopefully you have a nice day. Donde quiera que esté en el mundo, espero que esté bien. Jenny nuevamente Rosales con Voces en Acción. Su programa donde le trae toda clase de información al respecto de todo tipo de tópicos que está pasando en la comunidad, en los Estados Unidos, en el mundo. Hoy quiero empezar primero que todo dando las gracias a muchas personas que me han llamado por felicitarme por el tipo de trabajo que estoy haciendo y al mismo tiempo pidiendo perdón para aquellas personas que yo he ofendido por X motivo por decir la verdad, porque a veces la verdad duele. I want to start today giving you thanks, my audience, for everybody that had contacted me and say thank you for the type of work that I'm doing. And the support that I'm getting from the community is great. But at the same time, I would like to apologize to those people that don't like me just because I'm saying the truth. That's the way I am. And I'm just, I'm here. That's what Voces en Acción is for. I will ask the questions, I will say the truth, and I will not back down because that's the motto of this show and that's the way it's supposed to be. I am very flexible of who wants to listen to me and who doesn't want to listen to me. I welcome everybody that wants to give opinions, but I'm very respectful. I have always been very respectful to everybody. I do apologize if I have offended you in any somehow or no. I will apologize personally, and I'm apologizing to anybody that has reached me. I remember clearly when I started this show, there was a lady by the name of Kelly McDonald. I don't usually mention her all the time. She's one of the persons that I took as a mentor for many times, and she guided me through this. And Kelly told me something that I have to say it out loud. Don't you ever, ever put anybody down in your radio show, and don't you ever, ever let anybody hurt your feelings. There's going to be people that like you. There's going to be people that don't like you. And you just continue doing your job. And Kelly, I'm glad to tell you that thank you for that great advice, and thank you for being there every time I needed you. At the same time, thank you for letting me continue my job like the way I'm doing it. Recuerdo claramente cuando comencé este show, la señora Kelly McDonald, una de las cosas que me dijo fue claramente, nunca pongas a nadie abajo en este show, en tu show, nunca le faltes al respeto a nadie y nunca lo haré. Y al mismo tiempo me dijo, y siempre habrá alguien que esté en contra de ti y no guste de ti, y siempre habrá quienes gusten de ti. Yo agradezco a todas las personas que gustan de mí y tomo la oportunidad a las personas que no gustan de mí, que se acerquen y hablen directamente conmigo, que sean sinceros, para que me hablen cara a cara de lo que no gustan y a lo mejor me conozcan, porque el que no me conoce no sabe quién soy. I would like to approach those people that don't like me to please come and knock the door and talk to me directly. I have open souls for everybody. Those that like me or those that don't like me. And I'm able to tell you how I feel. And we probably can get into an agreement. I'm not, my mama used to say something directly. You're not a gold coin to be liked by everybody. So I do apply that to myself. Continuing with the show, I'm going to go ahead and say now that we're in elections. We're electing a judge for the municipal city of Conroe, and we're electing a position 3 councilman. There's 4 candidates that are waiting for your support. We're starting elections on the 31st, and the main day is going to be the 11th of June. Please support those candidates. Please go out and vote. Por favor,
Continuamos con el show en estos momentos para decirles que tenemos las votaciones abiertas para el condado, para la ciudad de Conroe. Comenzamos el día 31 para el juez municipal y para una de las posiciones de el condado como de la ciudad como consejero de la ciudad en la posición número 3. Las personas que están corriendo para esas posiciones están esperando que nosotros vayamos a votar. If you live within the Conroe limits, please come and vote. Please, there's no way of stressing that. Por favor, si usted vive en la ciudad, en el límite de la ciudad y usted es ciudadano americano, por favor venga y ejerza su derecho a votar. Se lo agradezco de corazón y es parte de la educación de Voces en Acción. Today's show is a beautiful show. I am so honored to have this person in my show. He's been my mentor. He's been the one, along with Miss Kelly McDonald, and to many of the leaders in this community that have accepted me, that have trained me on how to talk to you guys. He has been there, and he has listened to my inquiries. He has always a smile. He's always giving the best of him. His name is Judge Wayne Mack. Judge Mack has provided this community years of wisdom, of compassion, of care. Hoy tenemos en nuestro show a una persona que siempre ha estado apoyando este show. Él ha sido mi mentor por tiempo, él ha estado conmigo, él ha estado en las buenas y en las malas apoyándome. Su nombre es el señor Judge o el juez Judge Wayne Mack. Él está en el precinto 1 en el área de Willis y él está abierto a la comunidad hispana como nunca. Un hombre que se ha hecho devoto a la comunidad, ha dado su amor, ha dado su entrega total durante todos estos años. Y viene a nuestro show a hablarnos sobre gobierno, a hablarnos sobre lo que tenemos que entender nosotros como ciudadanos o residentes de Conroe y de Montgomery. Y podemos al mismo tiempo analizar lo bueno o lo bonito o lo feo y reconocerlo. Cómo saber cómo trabaja nuestro gobierno, que es tan especializado en tantas cosas. Y al mismo tiempo viene a darnos esa entrega de esperanza que tenemos que tener los hispanos. Judge Wayne Mack came with his wisdom to teach us, the Hispanic community, how the government of the United States works. What is the justice of the peace? What is it that he does on a daily basis, that he goes over 24 hours sometimes a day? He's on call all the time. This man is incredible. A man that has been through everything, even battling cancer. He has woken from his bed and continue working for us. He loves God above all things, and he has produced his work on quality, honesty, integrity. Judge Mack is the role model of every single judge that this country should have, okay? And we're honored to have him in my show. I would love to have that show for 20 hours, to tell you the truth, because there's so much wisdom in this man. Yo hubiera querido tener a este señor 20 horas en este show, porque es demasiado el conocimiento que él y jueces como el Judge Kehoe también, people like Judge Kehoe as well, both of them, there's so much wisdom on this man because they're facing day-to-day activities of this community. They've seen the worst of people. Han visto lo peor en las personas, han visto lo peor, lo más bonito en las personas. El Judge Mack se encarga de hacer matrimonios, así que para él es un amor verlo cómo casa a las parejas. ¿Ok? Cómo él ayuda a las parejas a encontrar una unión y cómo vivir de la manera correcta. También ha estado en los peores accidentes, cerrando los ojos de muchas víctimas y llevando consuelo a todos aquellos que han perdido un ser humano. Judge Mack has always been in weddings, marrying people. You guys know he's amazing. But at the same time, he has seen the pain, closed eyes, the pain, along with Officer Cash, Constable Cash, on people that have died in our community due to accidents or terrible things happening. And he has brought them the hope and the prayer and the integrity. And not only that, he has comfort those
spouses, those parents, those kids that are receiving bad news at that time. He's an amazing guy. We need to go ahead, please go. And every time you're in the area of Willis, he's right there in at the beginning of Willis in 1097, before 1097 and 75. That's where his office is at. He's open to talk to everybody in this community, and he said it. Él está abierto para hablar con cada uno de nosotros de nuestras inquietudes. Ustedes pueden ir a visitarlo personalmente, sacar una cita. Hay personas que hablan español en su oficina. Él puede guiarlos. He's very involved with our community, with every single aspect of it. And we need to listen to him. There's another thing that Judge Mack does every year. He does a breakfast for every one of us. He does a breakfast uniting the community. Him and his wife, Miss Mack, Miss Wendy, my heart, because she has always been a backup. Miss Mindy has been a backup for Judge Mack in all times. You see her working like crazy, and she knows what is having a husband like that. Sometimes he doesn't have time for the family, but she supports him and she's backing him because she knows he's doing the best for the community. Hemos visto a la señora Mindy Mack siempre con él. La esposa responsable, la esposa entregada, la esposa que quiere apoyar el trabajo de su esposo. Hoy tenemos, gracias a él, la oportunidad de preguntarle cosas que la comunidad necesita saber, que nos afectan a nosotros. Y que no tengamos miedo, por favor. Si usted es hispano, no tenga miedo de la policía, no tenga miedo de las personas que están alrededor de usted. Nadie está aquí para juzgarlo. Nadie está aquí para pedirle papeles. Nadie está aquí para decirle que usted puede estar o no puede estar. Le agradezco, por favor, que tenga en consideración este show. Nos escuche, nos llame. Voces en Acción está para la comunidad. No lo repito más. Por favor, den like en YouTube. Métanse en Facebook. Escúchenos. Voices in Action is here for our community. We need your support. We're here to open the eyes of those that I need to be educated. Please help us by bringing this and more shows. I hope you listen to my show and continue listening to this humble work from my end and from Mr. Dick Sisler that is always opening his house for us. Thank you so much, and please continue watching Josh Mack and our interview. Bye-bye. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey, tune in to the Bridge Podcast TX Tuesdays at 11 a.m., where we are connecting commerce with community, interviewing business owners and leaders in the community, allowing the audience to peek behind the curtain of what inspires, motivates, drives these individuals to have meaningful, positive impact in this community. For more information about the show, log into irlonestar.com/TBPTX. Hi again. Thank you so much for holding. We're back again. And today, like I mentioned in the previous intro, I have the honor and the pleasure having my mentor with me today. And he's an amazing guy. He's been in the community for many years working for with love, the rights and fighting for our community as a whole. I got with me Judge Wayne Mack. Sir, it's an honor having you. I am so happy to have you. I've been trying to get you along over here, and I know your minutes count, but every time I see you, it's a delightful. Every time we meet, and the community, the Hispanic community loves you because of your dedication that you have been doing for so many years. Thank you for being in Voces en Acción. Le estoy diciendo al señor Josh, al juez
el señor Mack, Wayne Mack. Es el honor de estar con nosotros hoy día. Para mí es grande, y me estoy enredando, perdónenme, porque estoy tan feliz de tenerlo aquí. Él es mi mentor. Él es una persona que ha trabajado con la comunidad demasiado tiempo. Ha dado toda su vida aquí. Y queremos escuchar de él porque él nos enseña mucho a amar al prójimo, a dar, a servir. Así que estoy con un honor de tenerlo hoy día en el show. How you doing, Josh? I'm very well and mucho gusto. The first thing I was going to go ahead and go on the basics with you because some people don't know who is Wayne Mack. And the Hispanic community knows he's a Josh, and they respect him in Willis, and they respect you everywhere. But they don't really know that Wayne Mack, he's a human being with the most qualifying possibilities of getting so close to God. And we have seen it face to face because you've been sick and everything that's going on, and God has released you from that, and you've been here. It's something that so we wanted to know a little bit more about Wayne Mack. Le estoy diciendo al juez que por favor nos diga quién es él realmente, porque realmente lo conocemos como juez, conocemos su trabajo, pero no realmente sabemos que es una persona que se ha entregado mucho a la comunidad y que tiene una familia. Así que vamos a hablar de eso. Go ahead, sir. Well, thank you, and I appreciate the privilege of being here today. And I tell people just down the street here, I started out as a custodian. In that same courthouse, they now call me judge. So God bless Texas. Oh, dice que muchas gracias, es un privilegio de estar aquí y que básicamente él comenzó aquí en las cortes como custodia y ahorita lo llaman juez y dice que eso es un privilegio para trabajar con la comunidad con Texas. I tell everybody my memoir is going to be from janitor to judge and all the mess I cleaned up in between. Dice que sus memorias van a ser desde ser limpiador de oficinas, de janitor, hasta juez, y que todo el mundo va a poder ver lo que ha pasado desde ese entonces. So I began as a custodian, and I've always tried to grow where I've been planted. And so I feel very blessed to be in this position. And as Justice of the Peace, I get to help people every day. And that's what I love about my position. You literally get to help people every day. Dice que comenzó limpiando oficinas como custodia y que él se ve que ha crecido en esa comunidad todo el tiempo y ha trabajado duramente y que tiene el privilegio de ser juez de paz. Y ser juez de paz para él es algo muy, muy, muy cercano, algo que lo ha ayudado, lo ha motivado y ha ayudado a muchísimas personas que están en necesidad. Sir, can you tell us, so the Hispanic community know what is a justice of the peace? So they'll know, because there's three types of municipal judge. There's a regular judge. There's a Sure. So we want to know what is it that justice of the peace? So Justice of the Peace is number one. We're the highest volume courts in Texas. So more people interact with the justice court system than any of the other court systems combined. We literally throughout Texas see millions of citizens a year. Okay, el juez de paz es una persona que interactúa constantemente con la comunidad. Es una persona que ve miles de personas al día, al año, porque el trabajo de él es mucho más cercano con las personas directamente que con otras. Ellos están en la posición, una de las más altas de ser jueces. Por eso he sentido que están constantemente trabajando directamente con la comunidad. So your duties are? So everything, all Class C misdemeanors, anything that you can be written a citation for is heard in a justice court. And Okay. Also, civil lawsuits, $20,000 or less. Okay. We're also the original court of jurisdiction for evictions and possession of property, juvenile issues at school. Okay. Dice que el trabajo de él son los siguientes, que lo puede ver usted claramente. Él se encarga de lo que le llaman faltas menores de clase clasificada C. También de lo que le llaman misdemeanors, que son ofensas menores. De multas, de citaciones, de problemas juveniles con los jóvenes, matrimonios. Yes, I do. Yes, we call those life sentences. Les da sentencia de vida a las parejas cuando las casan, eso es lo que dice, que eso es lo que llaman. Se encarga de muchas multas y también de cuando hay demandas por menos de $20,000, él se encarga de esas, ¿ok? So let me give some definition to that. So if somebody gets a
insurance ticket for not having insurance, or no driver's license, or speeding, or seatbelt, or assault, family violence, anything a ticket for is considered a Class C misdemeanor. Ok. Dice que una clase C misdemeanor, o sea, una penalidad menor, clase C, significa lo siguiente: le ponen un ticket a usted por haber corrido la luz o por estar yendo rápido, o simple y sencillamente usted tiene un asalto agravado, o sea, o golpea a alguien, violencia doméstica o algo por el estilo. Todo eso se clasifica en clase C como misdemeanor, y automáticamente usted tiene que ver al juez de precinto, que sería un juez de paz. Okay? Any lawsuit, $20,000 or less. So a neighbor tree falls on somebody's car. Okay. Or they do some work for somebody, Okay. and the person, they have a contractual agreement to do something for less than $20,000, $15,000, and the person hasn't paid them. They can sue in a justice court, and in a justice court, it's a people's court. You don't have to have an attorney. You can represent yourself. We encourage people to get attorneys if they don't understand the law or understand the process, but it is a people's court. This is a court for the people. Okay. Dice que cuando se trata de demandas, las demandas las procesan allí, tienen que ser menos de $20,000. Supongamos que a usted se le cae un árbol encima de un carro, de su árbol encima del carro del vecino. El vecino le demanda a usted por menos de $20,000. Automáticamente esos son casos para que se presentan para que vayan a corte. También puede ser que una persona esté trabajando y no hace un contrato con usted por $15,000 y usted no lo paga. A usted lo pueden llevar, lo puede demandar en la corte, en la corte del señor, del juez Wayne Mack, y automáticamente mientras que sea menos de $20,000. Se les pide a la persona que tengan abogados, si quieren tener abogados, pero esta corte es para las personas que se puedan representar a sí mismas, que no tengan, para conseguir un abogado pueden ir directamente, llenar los papeles, y automáticamente el juez ve el caso y toma la decisión, sea a favor o negativa, referente al caso y cómo se aplica de acuerdo con la ley. Sir? We're we're the original court of jurisdiction for evictions. So if somebody owns property, okay, and they need to evict somebody that's not paying their rent, or they violated their agreement, and they're supposed to they're not supposed to have animals in the and house, they have and they have things animals, like that, exactly. Stuff like that. And we're the original court of jurisdiction for all evictions. No matter whether you live in a $50,000 house or a $50 million house, Okay. those cases are heard in the justice court. Otra cosa que ellos utilizan él se encarga de lo que se llama evicciones, o sacar a la gente de la casa, básicamente, que es lo que cuando usted no paga la renta se paga o se paga tarde y lo llevan a corte. Mucha gente puede que vivan en mansiones de $50,000, $500,000, o mansiones o una casa, un apartamento de $500, dependiendo, no importa, mientras que la persona haga file eviction, o sea, que los quieren sacar o remover porque usted haya roto el contrato o porque usted no esté pagando, sea lo que haya pasado. Ellos se encargan también de esos casos. So basically, you're working with everybody. Yeah, civil and criminal. And then in our county, like most counties in Texas, in addition to all our judicial responsibilities, I'm also the coroner. So anytime somebody passes away, we have to do a death inquest if it's a reportable death. So if that's in the middle of the night or on the weekend or whatever, They call you. homicide, suicide, natural death, we have to be on. So all 5 justices of the peace in Montgomery County, we work together to perform those duties. We have a forensic center that performs autopsies if we order them, and they work under our authority. Otra cosa que él hace, cuando una persona muere, él tiene que ir a reportar la muerte de la persona. Es a base de coroner, que le llaman, es la persona que se encarga de ir, verificar la muerte, a qué hora murió, asegurarse que esté muerto y hacer todo el procedimiento legal para que se levante el cuerpo y automáticamente sea llevado a la morgue. Eso lo hacen automáticamente, puede hacer la hora que sea. Casualmente voy a decir algo, él está en llamada en estos momentos, así que si suena el teléfono, él tiene que irse. Son las cosas que hace el juez. Él pasa constantemente
constantemente en la calle trabajando. And I'm going to say this in English. He's on a call, so if the phone rings and he's a coroner, he needs to be calling out the police. He needs to get out of here and go. So just to let you know, I'm going to try to make sure it doesn't happen right now, but we never know. Josh, it is really, really a lot of work. How do you manage? Because I know you have a beautiful family. Miss Mack is an amazing woman. She is your backbone, that lady. Yes, that is the and truth. then your kids are amazing too. How do you handle that? So it's such a blessing, and she works in public service also. She works at the Conroe Police Department, has been there for 17 years. So, so we understand public service and being on call and working with some of the terrible things. She's a communications officer there, so she gets to talk to people when they're having the worst day of their life, and sometimes I get to talk to people when they're having the worst days of their life. So we understand each other, and we support each other, and so it's I feel called to this position. People say I could never do your job. I said, well, you could if God called you to do it, because God doesn't call the equipped, He equips the called. Exactly. Le digo que él, ¿cómo le hace? Porque realmente el trabajo de él es tan grande. Él asiste a miles y miles de personas durante el año y a veces no tiene tiempo ni para comer y tiene una familia tan bonita. La esposa es es de esas señoras que es la fuerza de él. Yo la he visto en acción y la señora Mack es increíble, pero me dice que la señora, ella trabaja como asistente del área de comunicación en el departamento de policía del área, así que ella trabaja en el departamento de comunicación, así que ella sabe lo que está haciendo el juez, porque ella también recibe llamadas telefónicas, las últimas y las peores que usted quiere recibir en su vida. A ella le toca recibirlas y lidiar con esas llamadas. Lo mismo el juez. A él le toca lidiar con llamadas de personas desesperadas, de personas pasando los peores momentos de su vida y les toca asistirlo. Sé que muchas personas le dicen, juez, yo no puedo hacer su trabajo. Y él dice, ¿sabes qué? Si Dios te pone y te equipa para hacer el trabajo, Él te llama para hacerlo, tú podrás hacerlo. Y básicamente él confía en lo siguiente. Él dice que el Señor no llama a los que están equipados. Él equipa a los que a los que va a llamar. Esa es parte del trabajo del Señor. Y eso es lo que ha pasado con el juez Mack. George, the other thing I was going to ask you, I know that you've been saved, helped by your health, because I know that you went through, you wrote a book, and I was so impressed. I read your book. And I keep reading it. I'm in the second time reading it. And there's so many things there that it's things that I wouldn't have been able to survive. And you have done it. What would you think is the most, what wakes you up in the morning, sir? Because I know that besides you reading every day, because every day you wake up and you say, thank you, one more day. Thank you, sir. Yes. Okay. But there's something that gives you that strength to just get up on that bed and continue fighting for the community of Montgomery County. What is it? It's the blessing of life. I was 14 years ago this December, I was given a terminal diagnosis of cancer. They told me I would never be in remission, I'd never be cured. The best that was going to happen, that I would be in a controlled state or uncontrolled state if the treatment, the experimental treatment they were going to try worked. And I looked at the doctor and I said, Doc, I'm going to do everything you tell me to do because you're the doctor. But until I hear from Dr. Jesus, I plan on beating this thing. And he told me to keep that attitude. So from that moment, I got that on my 44th birthday. And from that moment, I feel like every day is a gift. Every day that we're here, we have a purpose. We have a reason to be here, and we should fulfill that purpose. And when you do that, that's why you have, the Bible talks about the joy of the Lord being your strength. Es increíble. Yo, como él es mi mentor, me regaló su libro. Y yo he leído el libro, y ya voy por la segunda vez que leo el libro. Y es impresionante cómo George Mack ha agarrado su vida y ha cambiado, ha habido un cambio tan profundo en su vida. Y él me acaba de relatar, básicamente, le pregunto yo, ¿qué es lo que lo levanta en la mañana para seguir peleando? Para seguir en esa actitud tan positiva, en ese amor y esa entrega a la comunidad. Y me dice, Jenny, el Señor le ha cambiado su vida. Cuando él tenía 44 años fue diagnosticado con cáncer terminal, lo peor. Y él pensó, bueno,
¿qué puedo yo hacer aquí? Fue al doctor y el doctor le dijo lo que tenía que hacer. Él dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, doctor, lo que usted quiere, pero yo voy a escuchar por el doctor que se llama Jesús. Y Jesús me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y le dijeron que no iba, era un cáncer que no iba a morir, que iba a quedarse ahí permanente y que quizás él iba a morir. Le hicieron los peores diagnósticos que le pueden haber. Y él ha ganado esa batalla porque Jesús lo ha mantenido día a día, levantándose. ¿Para qué? Para seguir trabajando con toda su enfermedad, con la mano de Dios aquí en Montgomery County y ayudando a aquellos que están en peligro. Y eso es lo que él ve. Eso cree que el despertarse todos los días es darle gracias a Dios, de poder respirar y de poder seguir trabajando. The other question I was going to ask you, I know there was a lawsuit, sir. And I don't know the whole thing, and the Hispanic community read about it, but we wanted to hear from you directly, sir, because we don't understand. Sure. Technically, the Hispanic community doesn't know, and we don't know anything. Sure. So if you can give us a little bit about it, so we can, tell the Hispanic community so they can read and they understand their own selves what's going on. Sure. So we started a chaplaincy program when I was elected in office. And to recognize and honor those chaplains as a part of our opening ceremony of our court, we take a moment to tell them thank you. And we tell everybody we're going to do that. We tell people they don't have to be in the courtroom when we do that. And then we thank them for their service. And if they choose to make a brief invocation, we allow them to do that. And we do pledges. And then we do pledges to the United States and Texas flag. All faiths, every mosque, every temple, every synagogue, every church you can imagine is represented in our chaplaincy program. And then chaplain, again, what is a chaplain? A chaplain is somebody that connects the spiritual with the natural, and they're men and women of faith. Most of them are ordained in their fields, priests, pastors, people that are they're ordained in their field. A Muslim imam, a rabbi, a Buddhist priest. Okay. We have they're there to be for people in their darkest hour. Okay. It's a chaplain is somebody, whether you're Buddhist or Baptist or Hindu or Muslim or Jewish. When you come to a scene, when you're there, you're a chaplain. You're just there to bring peace to the storm. You're not there to represent your religion, but you're there as a person of faith to hold somebody's hand, to pray with them, to guide them, to help them. Okay. Vamos a hablar sobre un caso importante que hubo en las cortes, que creo que ustedes escucharon mucho acerca, que llegó a todos lados, y él nos está explicando qué pasó con ese caso. El caso comienza en lo siguiente. Él dice que él comenzó un grupo de entrenamiento para capellanes de todo tipo de religión. Musulmanes, bautistas, budistas, católicos, judíos, cristianos, que pueden ir al entrenamiento, se certifican y ellos sirven para poder estar en los lugares de necesidad en caso de una emergencia. ¿Ok? Entonces, él comenzó ese entrenamiento y cuando hace sus oraciones, cuando él comienza el entrenamiento, hace las oraciones y al final se hace el juramento. Cuando termina el entrenamiento, el juramento a la bandera de Texas y a la bandera de los Estados Unidos, porque son juramentados. ¿Ok? Le preguntó qué es un capellán. El capellán nuevamente es un guía espiritual, una persona que se encarga de conectar lo espiritual con lo natural y poder llevar así el conocimiento a la persona que está en ese momento de dolor, en ese momento de tragedia, ayudarlo, no representando a ninguna iglesia, pero ayudándolo a la persona a conocer un poco más de conectarse con la persona que la persona quiera. ¿Me explico? Sea la persona en ese momento bautista, conocer de su amor y de la gracia que le da en ese momento. Go ahead, sir. And so as a result of that, an organization 8 years ago sent us a letter telling us to stop doing that. And they said if we didn't, they were going to sue us. And so now we're in our third case regarding this. And just recently, our case was heard at the New Orleans Fifth Circuit Court of Appeals in New Orleans just a few weeks ago. And so we're waiting for a decision on that. Okay. Yeah, regarding that. Entonces, en uno de los entrenamientos recibieron una carta de una organización opuesta que no quería que esto siguiera. Y en ese momento, al presentar la carta, le están dando una demanda. Que si ellos seguían, le iban a dar una demanda. Y sí, la demanda fue ella.
Automáticamente han ido a diferentes tipos de cortes, están en el proceso de apelamiento, están en la última que acaban de venir de Luisiana, él y la esposa y todos los agregados, todos los que están en el entrenamiento fueron hasta Luisiana y están esperando una decisión para que el entrenamiento de capellanes, la certificación de capellanes y el capellano, los capellanes en sí, puedan ir en el momento de necesidad, en cualquier momento del día, a cualquier hora, a ayudar y a poder dar un poco de ayuda, de soporte emocional, de soporte a las personas. And our Constitution guarantees freedom of religion, not freedom from. And so our stand has been that the Texas Supreme Court, the U.S. Supreme Court, all have a red prayer that they use as a part of their ceremony. And our argument is that government never gets to define what a prayer is and what a prayer isn't. It's the freedom of religion in America. Whatever your faith is. Él dice que lo que están tratando de pelear y asegurarse es que mediante la Constitución de los Estados Unidos es lo que se llama la elección gratis de poder decidir qué tipo de religión tú quieres profesar. La religión que tú quieras elegir y la cual que tú aceptes. En la Constitución de los Estados Unidos, sobre todo en lo que son en la Suprema Corte y en cualquier corte, siempre se comienza con una oración. En la oración especifica que es algo global, una oración al creador global. Estados Unidos fue fundado y la Constitución mediante Dios como cabeza. Automáticamente ellos consideran que es una elección de poder orar y que no hay una definición exacta de lo que es una oración. No hay una definición exacta de lo que es una oración en ningún papel y automáticamente eso es lo que ellos están tratando de basarse. De que el derecho de orar cualquiera lo tiene de la manera que sea, como quiera hacerlo, porque es en la elección de cada individuo de elegir su propia religión o elegir su manera de orar. That is amazing, sir. You're so, well, we'll wish you guys luck about that because I imagine it's really hard going through what you're going because, you are a holy man in all the words. And at the same time, you're trying to do the right thing for the community, which is, we wish you the best on that, sir. Thank you so much. And I appreciate everyone's prayers and support with that issue. Dice que por favor le pide a la comunidad que por favor le digo que le damos las gracias porque esté peleando por esos derechos de nosotros y que le pide a la comunidad que por favor oren mucho por él en estos casos. Que eso es lo que él necesita, mucha oración. Sir, I want to ask you a question. I know that you officiate a lot of weddings, and you do that part of, getting married and the fun thing and whatever. I saw one of your weddings online, which was the most wonderful one, which was very publicly announced. It was a wedding of a couple that had lost a child. Yes. And that child, and I'm so sorry, I'm not going to say names, so that child's heart was in another person's body. And they get to hear the beat of their son's heart while they were getting married. It was amazing, Sarah. When I saw it, I cried so much, I cannot believe it. Yeah. Was that the most amazing wedding that you've been through, or you have been to so many of them? And what is the process for you on that part of the civil law? I've had many of those moments. I had a couple that had been together for many years, and she became terminally ill. Wow. And she, her husband wanted to get married. And she says, well, not till I know I feel better. Well, just a few weeks before she passed, she was having a good day, and we got to marry them, and so that she could keep her promise. And so I've had a lot of moments like that. And but that one with the heart transplant, that was an amazing moment. That is the wedding that's been seen around the world. Sarah, I've seen that wedding, and I cried. I'm like, it had to be my mentor. I love that. I seen it, and I'm so proud of you because I saw that, and I said, man, he was able. That woman, it was so sensitive, and it's all over in YouTube, and it is that your words were so beautiful, and it just everything flowed so lovely that's why I say that the marriage commitment is not that scary when you see those things because there's love everywhere. You know what I mean? Yeah. Le pregunto a él que yo tuve la oportunidad de ir en YouTube y salen los momentos más favorables de lo que son bodas. Y él
él hizo una boda de una pareja y sale en YouTube si lo pueden buscar. Esa pareja se estaba casando aquí en Willis y ellos habían perdido un niño y el corazón del niño fue donado a otra persona. Y en ese momento en el que está casándolos, llega la persona con el corazón y la mamá puede escuchar el latido de su hijo en el corazón de esa persona. Y eso fue un momento tan precioso porque las palabras de él, cómo la pareja se ama, que con todo el dolor oyeron el corazón de su hijo ahí latiendo. Eso fue tan profundo para mí. También le pregunto que cuántas otras de esas bodas. Me dice, Jenny, he tenido muchas bodas de esta manera. Dice que tuvo una presencia, donde una pareja, ella estaba terminando su vida, pues ya ella estaba muy enferma y no quería casarse. El marido se quería casar y ella dice, bueno, cuando me siento un poquito mejor nos casamos. Y bueno, llegó un día donde ella se sintió un poquito mejor, que fueron unas semanas antes de morir, y pudo el juez Mack casarlos. Y ella entregó su vida al Señor y se casó como debía ser y recobró ese amor, esa unión ante Dios, y fue muy bonito. Dice que Jenny, he pasado por tantas bodas. Le digo que es lo bonito, el matrimonio es lo más bonito que hay. No importa qué tan mal se vea la cosa, pero es la unión de una pareja mediante la unión de Dios es lo más grande que hay. Y eso lo veo en él, en sus bodas. I am just telling them a little bit of your story about that. Then at the same time, I just wanted to just let you know, the whole community of Willis wanted to kind of know you because they heard a lot of you. And I heard a lot of the people who come to me and say, do you know Josh Mack? And I say, yes. He's an amazing guy, but we don't speak English. Yeah. How can we talk to him? How can, can you tell us of how they can communicate with you? Do you have translators on site? Yeah. Do if they need to just have a day of, if they want to get married with you, do you have to have waiting lists? Or if they want to have just counseling from you, what can they do? Yes, so just calling our office. We have several people that speak Spanish, and so anytime they want to meet, we're a people's court. Whether English is your first or second language, we're here to help you and serve you. In criminal matters, we provide a translator. In civil matters, they have to bring their own. But even then, if they need help, every one of my front window folks at the office speak Spanish. Okay. And so and we do that by design because I don't want language to interfere with people being able to find justice. Because whether you speak English or don't speak English, justice courts are a people's court. We're there to serve you. And before we finish the interview, I want to talk about a little bit about some of the things I need you to inform your viewers about. Okay, perfect. I will do so. Yeah. Le pregunto a él que cómo pueden ustedes comunicarse con él. Me lo han preguntado mucha gente porque saben que lo conozco. Le digo, bueno, él tiene su staff. Es completamente bilingüe. Ahí en la ventanilla en Willis, sobre todo en el área de Willis, donde él tiene su corte, y ustedes entran y están las personas y hablan español. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, si ustedes tienen algo sobre un caso, si ustedes no tengan miedo, pueden hablar con él directamente, sacar cita. Ellos hablan español ahí, ellos les explican el procedimiento, si tienen algún tipo de demanda o si tienen algún problema con un ticket o si se quieren casar o si quieren una guía. Con él puede guiarlos. Y él tiene traductores. Si es para un problema civil, de donde tiene alguna demanda, ellos le ponen automáticamente gratis un traductor, porque eso es parte de la corte. Cualquier corte aquí en los Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los ciudadanos, no importa el lenguaje que usted hable. Es obligación de la corte dar un traductor para que usted pueda entender su proceso civil o su proceso legal. Tiene que entenderlo. Así que automáticamente no tenga miedo. Entonces él dice que quiere hablar con ustedes acerca de unas informaciones que quiere dar a la comunidad. Solo vamos a continuar con la conversación y después cerraríamos. Go ahead. So in America, everyone is free, and we have three branches of government: the legislative, executive, and judicial branches of government. Okay. En los Estados Unidos de América todo el mundo tiene derecho a estar libre. Y tenemos tres diferentes departamentos de lo que se llama el gobierno de los Estados Unidos: la legislación, la judicial y la ejecutiva. And we're a republic, and so those three branches are co-equal, coexistent, and they're meant to protect the judicial branch of government is designed to protect people
from the executive branch of government, which would be law enforcement and so forth, the DA's office, and the legislative branch of government, which would be the state representative and federal representatives that write the laws. Okay. Dice que, repite, que como están las tres ramas judiciales, la ejecutiva, la judicial y la ¿cómo se llama? Legislativa, trabajan en común. La ejecutiva toma las decisiones, la judicial es la que se encarga de proteger que las leyes, la legislativa, hagan. Porque automáticamente tienen que trabajar en conjunto. ¿Qué se refiere? Los policías, los jueces, tienen que trabajar en conjunto para protección de civil, de lo que es la ciudadanía. Es protegerse y unirse. Go ahead, sir. So the legislative branch of government writes the laws. The executive branch of government enforces the law. Mm-hmm. And the judicial branch of government applies the law and protects you from the other two. Okay. Se pasa de esta manera. La rama legislativa escribe las leyes. La rama judicial aprueba las leyes y la ejecutiva ejecuta las leyes a nivel de los Estados Unidos. Automáticamente, you said the judicial one is the one that protects. We protect. La judicial es la que se encarga de proteger de ustedes de las otras dos. Automáticamente. Esa es la parte de la parte judicial. Es donde están los jueces. Ellos se encargan de que ustedes estén protegidos. Esa es la parte mayor. Go ahead, sir. In the way our republic is that everyone is innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. Okay, repite. Como está escrita la Constitución, es que cualquier persona de los Estados Unidos es inocente hasta que sea comprobado lo contrario. Eso es en cualquier lugar. Los Estados Unidos de América, en cualquier lugar de los Estados Unidos de América, sea en cualquier juez, usted es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Otra cosa, esto es una república. Estamos en una república. Por eso se llama la República de los Estados Unidos de América, es una república. ¿Ok? So everyone that comes into my courtroom with a criminal matter is innocent until they're proven otherwise. A cualquier persona que vaya a la corte de Josh Mack es inocente hasta cuando se provee la información suficiente para hacerla culpable. Eso quiero que lo tomen en cuenta todo el momento. Usted entra por la puerta, usted es inocente hasta cuando hayan pruebas necesarias para hacerle la culpa de que digan, bueno, el señor es culpable o la señora es culpable. And what's very important to me is that you communicate to, and your viewers all understand, is that just because language is an issue, they should not just go to court and just pay a fine because they want to be done with the matter. They have a right to have their day and be heard in court. Dice que quiere que entiendan en Montgomery County lo siguiente, por favor, claramente. Si ustedes le dan un ticket y si ustedes creen que ustedes son inocentes, no paguen la fianza. Esperen a la fecha de la corte, porque ustedes él los puede escuchar y saber si realmente se cometió una injusticia con ustedes, sea el tipo de penalidad que le hayan puesto. Si ustedes no pueden pagarlo, no tienen que correr y pagarlos para que ya salir corriendo porque tienen miedo a la ley. No, ustedes son inocentes hasta que se les compruebe lo contrario. Muchas veces hay faltas en nuestros oficiales o en otras personas que nos ponen esos tickets y son erróneos y nosotros lo vemos. Entonces, para que usted pueda comprobar que usted es inocente, usted tiene que presentarse enfrente del Josh Mack o de cualquier juez del precinto que sea de paz y decir, yo quiero ser escuchado porque yo considero que yo soy inocente. No pague la fianza, espere su cita en corte, vaya y hable con el juez y el juez lo va a escuchar. And whether your language of choice, your first language is English, or whether your first language is Spanish or Chinese or whatever, you have a right to be heard. And you have a right to be protected by the judicial branch of government. So don't let your language inhibit you from seeking justice and getting the correct information that you need regarding any matter you have in any court in Montgomery County. Dice que todos somos inocentes. No importa el lenguaje que usted hable, inglés, chino, japonés, mandarín, lo que usted quiera hablar, francés, no importa la lengua.
En los Estados Unidos tenemos intérpretes, como lo repitió anteriormente, y al mismo tiempo usted necesita, su voz necesita ser escuchada. Usted tiene que entender eso y aceptarlo. Usted tiene una voz y usted tiene un privilegio dado por el que está arriba para defender sus derechos. Entonces, ellos en las cortes tienen que aceptar su opinión y escucharla y aplicarla de acuerdo con la ley. Que el lenguaje no sea una barrera para que usted pueda defender sus derechos. The language you speak does not protect you, but the Constitution of the United States of America protects you, and everybody has a right to that. Ok, dice que quizás la lengua que usted hable no le proteja, pero la Constitución de los Estados Unidos y los derechos que usted tiene como humano sí lo protegen en este país. Así que usted tiene derecho de hablar y se le va a escuchar. And the Constitution speaks all languages. Y dice que la Constitución es completamente bilingüe, habla todos los idiomas. George, thank you for letting us know that, because they're so afraid of talking to people like you and to George, or to George Quijo. And that's something that George Quijo said the same thing. You know, both of you are working for the community. The community, you don't need to be afraid. Commissioner Riley said the same thing. Commissioner Walker keeps saying, please talk to us. We are open to listen to you guys. Yes. We're here to serve for you. We're not immigration. We're not looking, we don't apply those laws. No. We need to help you in your most needs. So we need to be open, okay? Yes, and your community needs to understand they represent over 40% of the population of Texas. They need to unite their voice. They need to vote their faith. They don't need to vote for a party. They need to vote their faith. Okay. Vote their faith. Eso es lo que me acaba de decir. Lo repite el Josh Mack, lo repitió el George Quijo, lo repitió el comisionado Riley, me lo dijo los otros días el comisionado Walker, y todos los oficiales, los jueces que han venido aquí, todos han dicho lo mismo. El señor Steve Todd también lo dijo. Ustedes son los ciudadanos de este país. Mi comunidad hispana es 40% del porcentaje de los Estados Unidos en el área de Texas. Somos más. Y tenemos que unirnos y tenemos que votar, sí, pero votar por nuestros valores morales, votar por nuestros principios morales, no por una designada partido político, sino por nuestros valores morales y por nuestras creencias, nuestros principios. Por eso tenemos que votar y tenemos que escucharnos, escuchar lo que se nos dice y hablar y dar nuestra voz a ser escuchada. Sir, it was such a learning lesson being with you again. Every time I meet with you, I enjoy it. I see so much peace from you, and I grab so much energy from you, positiveness to continue doing my job. Thank you for trusting in me personally. Thank you for trusting in our community. Thank you for giving your best, your 100% always to the Hispanic community in Montgomery County, in Willis, in Conroe, everywhere you work at. We really appreciate that, sir. Thank you so much for being in our show. Thank you. My home, which is Voces En Accíon, is your home. Thank you. And I'm your host, sir, anytime. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Josh. Le doy las gracias a Josh Mack por estar con nosotros nuevamente. Thank you, guys, for being with us. It was a pleasure serving the community one more time with one more show of Voces En Accíon. Please share this show. Please hit like in all our pages. Please, support us, donate. We are here to serve the community, to be a link to unify the American, the Anglo, the Black American with the Hispanic community, and to understand what's going on. Help us help you. Thank you so much, and have a good day. Bye-bye.